Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, y quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que me dan los pastores en esta tarde de compartir mi testimonio, ¿verdad?, ya que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y pues tenemos nosotros como cristianos que dar ese ejemplo y hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros para que la gente inconversa, la que no conoce de Dios, al mirar y oír nuestro testimonio, conozcan de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios cambia la persona cuando se acerca a Él de todo corazón, ¿verdad? Y pues gracias a los pastores, ¿verdad?, por el privilegio, y en esta tarde quiero orar primeramente, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por un día más de vida, que Él nos permite estar aquí en su casa, que nos ha guardado, que ha guardado nuestras familias, ¿verdad? Y que Él sigue siendo misericordioso. Aún en estos tiempos difíciles nosotros debemos confiar en Él, ¿verdad? Así es que voy a orar dándole gracias a Dios en esta tarde. Padre Santo, gracias te doy porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, en mi vida. Gracias porque tú me has guardado a mi esposa, has guardado a mis hijos, Señor, mi Dios, gracias. Gracias te doy, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, mi Dios. Aún siendo tiempos difíciles, Señor, nosotros confiamos en ti, creemos en ti, Señor, y esperamos siempre en ti, Señor, que tú eres el que tienes el control, Señor, que nada de lo que esté pasando, Señor, es desconocido para ti, Señor, mi Dios. De alguna u otra forma, Señor, tú nos hablas, Señor. Quieres, Señor, que nos voltemos a ver a ti, Señor, que porque tal vez nos hemos olvidado, Señor, de lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. A veces, Señor, nos olvidamos, Señor, de lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, mi Dios. En esta hora, Señor, quiero compartir, Señor, con mis hermanos, Señor, con todo aquel que me esté mirando, Señor, mi Dios. Quiero compartir lo que tú has hecho conmigo, lo que tú has hecho en mi vida, el cambio que tú hiciste, Señor, mi Dios. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y así, hermanos, los invito a que abran sus escrituras, ¿verdad?, en Daniel 4, versículo 2, ¿verdad?, para empezar, ¿verdad? Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿verdad? Porque son grandes las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Cada cristiano tiene un testimonio, ¿verdad? Así es de que quiero compartir primeramente, ¿verdad?, cómo era mi vida antes de yo conocer a Dios, antes de que Jesucristo llegara a mi vida y llegara su palabra a mí, a mi conocimiento, porque yo normalmente iba a la iglesia, pero nunca había un cambio en mi vida, ¿verdad? Y pues quiero compartir cómo era mi vida antes y cómo es ahora que ya conozco, ¿verdad?, que la misericordia de Dios me alcanzó. A principios del año 2005, yo tomaba mucho, tenía problemas con mi esposa, porque yo tomaba. Y pues estuvimos a punto de separarnos, ¿verdad? Pero pues la misericordia de Dios, ¿verdad?, nos alcanzó a tiempo, justo a tiempo. Por los tiempos que estábamos pasando difíciles, nosotros tomamos la decisión de separarnos, pero voy a compartir cómo Dios cambió mi vida. En el año 2005, a principios, mi esposa me regaló esta Biblia, que todavía la tengo conmigo. Y poco a poco la fui leyendo y ella la leía conmigo. Y me iba haciendo entender lo que Dios me hablaba, porque pues yo nunca había leído una Biblia. Entonces mi esposa me leía y yo decía, pues, cuando yo ponía mucha atención porque se me hacía pues algo, como Dios hablaba, yo decía, pues es Dios hablándome,
verdaderamente es Dios hablándome, como si ya me conociera, ¿verdad? Pero pues yo nunca había leído la Biblia. Yo decía, pues, Dios habla. Dios habla porque son cosas que están escritas de hace mucho tiempo y son para mí, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios me empezó a revelar su palabra y fui entendiendo poco a poco su palabra, ¿verdad? Y yo siempre pensaba ¿me será suficiente lo que hago para ir al cielo? Y yo decía, no, pero conforme a lo que leo la Biblia, pues no estoy bien. No voy a ir al cielo, decía yo. No me alcanza para ir al cielo. Y recuerdo, ¿verdad? Muy bien que dije yo, no, pues si me quiero salvar va a ser a la manera de como está escrita la Biblia, como está escrita la palabra de Dios, para poder yo ir al cielo, para salvar mi alma, decía yo entre mí. Y recuerdo, ¿verdad?, que en un servicio para Año Nuevo, mi esposa me invitó al servicio, a la iglesia, y yo acepté ir a ese servicio de Año Nuevo a la iglesia. Dije, bueno, pues mi esposa me insiste mucho, voy a ir, dije yo, voy a ir a la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, empezaron los cantos, las alabanzas, y yo empecé a sentir en mí, dentro de mí, una paz y un gozo dentro de mí, que yo decía, ¿qué diferencia a la música que me gusta escuchar a esta música, a las alabanzas? Para mí se me hacía algo bonito, sentía yo dentro de mí un gozo dentro de mí. Y estaba contento, aunque no me sabía las alabanzas, yo las cantaba, porque miraban las letras. Entonces, mi esposa me preguntaba, ¿ya nos vamos? Y yo le dije, no, estoy a gusto, vamos quedando. Y el servicio pues se terminó hasta, creo, después de las 12 de la noche. Y en ese momento que estaba escuchando las alabanzas y cantándolas, de vez en cuando venían a mi mente las canciones que yo escuchaba antes, que yo escuchaba siempre. Y yo decía, qué gran diferencia hay en escuchar las canciones mundanas que me gustan y estas alabanzas. Sentía yo un gozo, siempre me ha gustado cantarle a Dios, las alabanzas que le den la gloria a Dios y la honra, ¿verdad? Porque en esos tiempos yo tomaba mucho. Y yo decía entre mí, si estuviera en la casa, estuviera tomando. Si estuviera en la casa, que estuviera escuchando música que a Dios no le agrada. Y había ese pensamiento de vez en cuando que llegaba a mi mente y yo estaba pues alabando a Dios en la iglesia, contento de estar alabando a Dios. Así da como, pues Dios tiene planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como dice en Isaías 55, Isaías 55, 8 y 9, vamos a ver, ¿verdad? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene todo en control, ¿verdad? Nosotros no pensamos, ni siquiera por nuestra mente pasa que un día, por mi mente nunca pasó que yo me fuera a acercar a Él, que yo fuera a ser cristiano, que Él fuera a cambiar mi vida y dejar esos vicios que a Dios no le agradan, ¿verdad?
Nunca, nunca en mi vida pensé yo dejar esos vicios, porque yo decía, bueno, pues miro que todos toman y yo pues digo, pues no es pecado, para mí no es pecado, no ofendo a nadie, trabajo, merezco el fin de semana tomar. No era que estaba borracho diario, pero sí tomaba todos los fines de semana, ¿verdad? Nunca le falté respeto a mi esposa, nunca la golpeé, nunca, nada de eso, pero tomaba. Diario andaba, el fin de semana andaba oloroso o hediondo a cerveza, ¿verdad? Porque pues no es olor, es hediondo. Y pues mi esposa se molestaba por eso, ¿verdad? Y pues causa problemas, causa divisiones, es lo que Satanás quiere, ¿verdad? Separarnos, ¿verdad? Y ella me invitaba siempre a los servicios, y los servicios eran a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde empezaba el servicio los domingos, ¿verdad? Y pues íbamos al servicio, yo iba de vez en cuando, muy de vez en cuando, iba al servicio, y llegábamos a la casa, y ella se iba a las 5 de la tarde a otro servicio, a otra iglesia. Y yo decía entre mí, pues, ¿para qué, verdad? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Yo decía, pues si ya fuimos aquí, pues ¿para qué ir otra vez? Pero ella se iba. Ella se iba y a veces siempre se llevaba a mis hijos. Y yo me quedaba en la casa, pues, tomando, oyendo música, era lo que me gustaba hacer, ¿verdad? Era lo que me gustaba hacer, y tomar cervezas y vino y juntarme con mis hermanos y mis primos que vivían ahí al lado mío, pues ahí me sentaba en el garaje o por ahí nos sentábamos a tomar, sacaba una silla y ahí me tomaba, escuchar música y estar tomando. Eso era todos los fines de semana. Y a veces le decía yo a mi esposa, este domingo que viene, yo le decía desde antes le decía yo a mi esposa, este domingo que viene no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Para que no me estés mandando mensajes. Yo estoy con mis amigos afuera o mis hermanos, no quiero que me estés mandando mensajes. Y yo me salía antes de que ella empezara a alistar para irse a la iglesia, yo me salía de la casa, para que no me estuviera insistiendo, porque siempre me insistía, pero yo le decía desde antes, no me insistas, no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando estaba yo sentado ahí tomando con mis amigos, miraba yo que ella pasaba. No la miraba de frente, solamente miraba así como de reojo. Pero miraba a mis hijos que iban con mi esposa y siempre me decían adiós, y yo entre mí sentía algo, me daba como lástima, como... No sé qué sentía yo ver a mis hijos con mi esposa que iban a la iglesia y yo quedarme tomando. Y mis hijos me decían adiós, siempre pasaban y me decían adiós, y yo nomás levantaba la mano y adiós, ¿verdad? Y dentro de mí yo me quedaba pensando por un ratito, esto que estoy haciendo no está bien, pues ella va a la iglesia y yo tomando, bueno, pero pues, ¿verdad? Algo así pasajero, ya seguía tomando, oyendo música y seguía igual, como si nada, ¿verdad? Y a veces ya se iba, a veces yo le decía, este domingo sí voy a ir, le decía de repente, este domingo sí voy a ir a la iglesia. Y así yo hacía el plan de ir a la iglesia y me salía a veces con mis primos o con mis hermanos ahí enfrente de la casa y empezaba a tomar. Y se estaba llegando la hora de irnos al servicio y mi esposa me empezaba a mandar mensajes. Hey, vente para que te alistes, vente a cambiarte, vente a bañarte, ¿verdad? Y yo los ignoraba y sentía yo, decía, pues si ya le dije que voy a ir, ¿para qué me está mandando mensajes, verdad? Y ya que se estaba llegando la hora de alistarme para irme a la iglesia, pues miraba yo y me iba y me bañaba. Y ya de ese día, me acuerdo muy bien de esa vez que llegué, esa vez que le dije que sí iba a ir, llegué a la casa, pues estaba enfrente tomando, como le digo, ahí con mis hermanos y mis primos. Y entro a la casa y mi esposa estaba llorando. Y me dio tristeza verla llorando. La verdad lo digo, me dio tristeza verla llorando por las decisiones que uno toma. A veces no toma uno en cuenta el daño que le hace uno a su familia, ¿verdad? En la ignorancia de uno. No toma uno en cuenta el daño que le hace uno a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, cosas que Satanás usa, ¿verdad? Para deshacer la familia.
Y me recuerdo muy bien que me alisté yo y le dije, te dije que sí íbamos a ir a la iglesia. Y yo me subí a mi carro y me fui a la iglesia y ella llegó después. Llegó después al servicio. Llegó, se sentó ahí conmigo y estuvimos en el servicio, me acuerdo muy bien. Y yo iba hediondo a cerveza. Yo recuerdo bien que iba hediondo a cerveza. Nunca se me olvida porque fue algo que para mí no se me olvida esa cosa eso que yo hice, ¿verdad? Y poco después empecé a ir más seguido a la iglesia donde mi esposa iba en la tarde. Ya no iba al servicio que era a las 2, sino que ya iba a la tarde, a las 5 de la tarde, a la otra iglesia. Me gustaba más. No sé por qué me gustaba más, había más hermanos, me hablaban bien, yo platicaba con ellos bien y me sentía cómodo estar ahí. Y recuerdo que yo miraba a los hermanos siempre y al pastor, ¿verdad? Y siempre que decía yo, bueno, si yo veo que ellos dicen algo que sea como una mentira o algo que no sea cierto, yo ya no voy a venir. Yo dije, pues, pretextos, ¿verdad? Que uno pone para dejar de ir a la iglesia y sentirse uno justificado. Decir, por esto no vengo, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que un día el pastor, predicando, dijo, estas palabras nunca se me olvidan, nunca. Dijo el pastor estas palabras: no se crea de todo lo que le digan. Lea la Biblia para que no lo engañen. Entonces yo dije, pues, sí es cierto. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues yo decía, pues sí es cierto, si alguien me dice, esto es así, así, pero la Biblia dice lo contrario, pues hay que hacer caso a la palabra de Dios. Yo todavía no tenía mucho conocimiento, pero leía la Biblia y el Espíritu de Dios, pues, me hablaba a mi vida. Y me gustaba leerla mucho, la Biblia. Y mi esposa la leía conmigo y se me hacía a mí algo bonito que los dos la leyéramos porque ella me hacía entender a veces más las cosas, ¿verdad? A veces yo las entendía de una forma y ella me las explicaba como verdaderamente, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y a veces yo no la entendía como yo la leía y ella me la explicaba, ya sabía un poco más. Y yo recuerdo muy bien, ¿verdad? Que yo ya había leído donde dice, ¿verdad?, que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Está en Gálatas, creo en Gálatas. Dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y yo decía, pues, si yo estoy tomando, yo no voy a ir al cielo. Y yo decía, yo me quiero salvar. O sea, y un día me acuerdo bien que me puse con Dios y dije, pero ¿por qué tengo yo que sentir ese deseo de tomar si Dios me lo puede quitar? Y yo le pedí a Dios, me acuerdo muy bien que clamé y le pedí a Dios, Dios, quítame este vicio, ya no quiero tomar. Yo ya no quiero tomar. Y hermano, fue algo sorprendente cómo Dios quitó ese vicio de mí, quitó esas cadenas que tenía arrastrando por muchos años. Y Dios quitó ese vicio de mí, no lo quitó poco a poco, instantáneamente me lo quitó. Y hasta ahorita tengo más de 15 años que no tomo, y la gloria y la honra son para Dios. Él rompió esas cadenas que me venían atando desde mucho tiempo atrás y que poco a poco me estaban separando de mi familia, de mi esposa. Teníamos problemas. Entonces, Dios quitó eso de mí instantáneamente, algo maravilloso que yo lo puedo decir, no que me lo contaron un testimonio, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo sé, que Él me le quitó ese vicio, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Jesucristo a eso vino, a romper las cadenas, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos de todo corazón dejarlas porque Él está dispuesto, Él quiere hacernos libres, pero nosotros a veces no queremos, lo decimos a veces nomás cuando estamos pasando tiempos difíciles,
pero pasa ese tiempo difícil y volvemos a los vicios, volvemos a las cadenas, ¿verdad?, que nos tienen atadas, pero Él quiere limpiarnos de todo, de toda nuestra maldad, ¿verdad? Eso dice su palabra, y yo creo en su palabra, de todo corazón creo en su palabra. Y Él rompió esas cadenas en mi vida, para la gloria de Dios. Y me recuerdo, ¿verdad?, que también la música, yo escuchaba mucha música mundana que a Dios pues no le agrada, ¿verdad? Pero yo no sabía que no le agradaba, porque a mí se me hacía algo normal. Pero, como le digo, cuando yo escuchaba los cantos, las alabanzas, yo decía, qué gran diferencia hay, qué gran diferencia a una canción, a una alabanza donde trae un testimonio, donde trae la palabra, ¿verdad? Y yo decía, las canciones son canciones vacías, la música mundana es música que solo te da ánimo a tomar, que te da ánimo a hacer vicios, a hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Con la música del mundo. Hay mucha música, ¿verdad?, que la usan para sus vicios. Usan las dos cosas, usan el licor o las drogas junto con la música, ¿verdad? Y pues la gran diferencia, ¿verdad?, de las alabanzas que a Dios le agradan, yo entre mí decía, qué gran diferencia hay. Y un día decidí deshacerme de toda esa música que tenía, era bastante música. Había invertido mucho dinero y un día dije, voy a tirar esas canciones, voy a tirar todos mis CDs, me voy a deshacer de ellos, porque yo quiero agradar a Dios, porque yo quiero salvarme. Y recuerdo muy bien que los agarré, todos, sin dejar ni uno, y los eché a la basura. Y me acuerdo bien que mi cuñada me preguntó, ella ya era cristiana, que si no me había dado tristeza o que si de veras, le preguntó a mi esposa que si de veras los había tirado, y ella le dijo, sí, todos. Y yo dije, no sentí tristeza, no sentí nada. Los tiré y dije, esto es basura. Y alguien después supo que los había tirado y me decía, ¿por qué no me los regalaste? Y yo dije, ¿cómo voy a yo regalar algo que sé que a Dios no le agrada, le va a hacer mal? Yo los tiré todos a la basura. Para gloria y honra de Dios, ¿verdad?, que me libró también de la música mundana. Y hasta ahorita jamás he escuchado música mundana que yo de mi parte la ponga. A veces estoy en el trabajo y algunos compañeros de trabajo ponen música mundana o así la escucho, pero yo de ponerla en mi radio, en mis estaciones jamás. Dios me libertó también de eso. Jesucristo en su misericordia me alcanzó justo a tiempo, ¿verdad? Y me libró de esas cadenas también. Y recuerdo que poco a poco empecé a ir yo más seguido a la iglesia en las tardes, a los servicios, y de ahí algunos hermanos empezaron a llevarnos a discipulados, nos llevaban a estudios bíblicos a la casa, diferentes hermanos, ¿verdad? Y yo los escuchaba a ellos, ellos compartían testimonios, hablaban de la Biblia y cosas personales, preguntaban con mi trabajo, cómo está, y cosas que a mí me hacían sentir confianza con ellos. Y me acuerdo que nos empezaron a llevar los martes o los miércoles estudios bíblicos a la casa, y a mí me daba gusto que fueran. Entonces me invitaban a la escuela dominical a estudiar la Biblia, y pues yo no quería ir porque en primer lugar el fútbol me gustaba mucho, y yo quería ver a mi equipo favorito y jugaba a las 10 de la mañana, y yo no quería dejar de ver el fútbol por irme a la iglesia. Era algo que a mí me gustaba hacer, y ahí empezaba a tomar, o si había tomado el sábado, pues ahí seguía el domingo tomando. Era algo que siempre era así. Entonces yo no me perdía ningún partido. Los domingos estaba viendo el fútbol. Pero ¿verdad? De igual manera venía a mi mente que si yo me quería salvar, tenía que ser a la manera de Dios. Siempre venía eso a la mente, yo no sé por qué, que si yo me quería salvar era a la manera de Dios.
¿verdad? Y lo primero dije, bueno, primero tengo que obedecer a Dios. Y pues empecé a ir a la escuela dominical. Y empecé a ir a la escuela dominical sin faltar ningún domingo, sin faltar nunca. Me empecé a ir y a ir y a ir siempre. Y me daba gusto ir. Y participaba, hacían preguntas y me gustaba estar atento a las preguntas y a las respuestas y todo. Me gustaba estar atento. Y de ahí el fútbol pasó a ser algo que no me interesó. Así como, no sé ni en qué forma, pero de repente ya no me interesó el fútbol. Pasó a ser algo que ya no era importante, ¿verdad? Para mí. Dios tuvo misericordia de mí también, ¿verdad? En eso. ¿Verdad? Porque Él conoce, pues, nuestros corazones. ¿Verdad? Y como dice su palabra en Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Dice la palabra de Dios en Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Verdad? Y así pude yo, ¿verdad?, comprobar que pues Él oyó mi oración y me libertó. ¿Verdad? Me libertó de todas esas cadenas, ¿verdad? Vicios, música y cosas que a Él no le agradan. ¿Verdad? Porque pues Jesucristo pagó un precio por eso. Jesucristo pagó un precio muy alto para romper esas cadenas, ¿verdad? Y pues yo no quiero, ¿verdad?, ser un malagradecido para volver atrás, ¿verdad?, a esos caminos que antes andaba. Yo no quiero ser un malagradecido, ¿verdad? No quiero ser piedra de tropiezo para nadie tampoco, para nadie, ¿verdad? Eso es algo que siempre lo he tenido presente, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo para nadie. Si no le voy a hablar la palabra a nadie, por lo menos no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque el testimonio cuenta mucho. Recuerdo, ¿verdad? Recuerdo muy bien también de una que Dios me guardó una vez, lo recuerdo muy bien, de cosas que Dios ha hecho en mi vida, que en ese momento no lo eché de ver hasta a los poquitos días. Recuerdo una vez que con mis amigos, con los que iba a cacería, un día les hablé para ver si íbamos a ir al cerro, a los venados, ¿verdad? Y me dijo él, no, dijo, ya vengo llegando, dice, ya vengo llegando acá al cerro, ¿no vas a venir? Yo le dije, no, pues no sabía que ya era día de, mañana se abría la cacería, le dije, era un viernes, le dije, no sabía que mañana se abría la cacería, no, sí, vente, mañana se abre, y yo dije, colgamos, y yo sentí en mi corazón tristeza y coraje, porque yo dije, ¿cómo mis amigos no me invitaron? Si saben que me gusta la cacería. Eso pensé yo, ¿verdad? Y así pasó el sábado, pasó el domingo, y el lunes les hablé a ellos cómo les había ido. Y me dijeron, no hombre, dice, allá andaba en el cerro, dice, andaba migración, dice, vieras qué duros andaban agarrando gente. Y yo luego vino a mi mente, dije, Dios, tú me cuidaste por eso no quisiste que yo fuera. Y le di gracias a Dios, verdaderamente dije, Dios, qué bueno eres, aún sin merecerlo, has hecho, y de cuántas cosas más, dije, tal vez me ha librado, que yo no sé. Y yo dije entre mí, gracias Dios, eres bueno, ¿verdad? Y de ahí para adelante sentí más fe, más gozo, y a confiar más en Dios, porque debemos de confiar cada vez, leer su palabra y confiar más en Él, ¿verdad? Y ya pasado un tiempo después de que empecé a ir yo a la iglesia más seguido, ya dejaron de llevarnos estudios a la casa. Y un día yo sin saberlo, alguien comentó que mis cuñadas y mi esposa oraban por mí cuando yo todavía no era convertido. Oraban por mí, que yo me acercara a Dios. Y hermano, cuando yo supe eso, oraba, empezaba a orar más yo por mis hermanos, quería también que ellos se acercaran. Y yo dije, verdaderamente, la oración puede mucho cuando alguien ora por su familia, ¿verdad?
que ora por sus hijos, que ora por su esposa o su esposo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos, pero a veces no queremos acercarnos. A veces nos acercamos ya cuando hay cosas difíciles, cuando nos pasa algo, entonces nos acercamos, ¿verdad? Y yo dije entre mí, esa vez cuando supe que mis cuñadas habían orado por mí, mi esposa, que oraban siempre por mí, dije, gracias Dios, así como ellas oran por mí, yo orar por mis hermanos, mis padres, que mi familia también se acerque, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención fue que mi esposa empezó a cambiar. Cuando empezó a ir a la iglesia, ella cambió, fue cambiando poco a poco, cambió su carácter y su forma de ser, ya no se enojaba por lo mismo que se enojaba antes. Y eso a mí me empezó a llamar la atención, que ella ya no era igual. Ella cambió y yo dije, pues algo bueno hay, dije. Y el Espíritu de Dios me hizo entender a mí que ya no ella ya no era la misma persona. Entonces dije, Dios cambió la manera de pensar de ella y así está cambiando mi manera de pensar. Él está cambiando mi manera de actuar, ¿verdad? Poco después de eso nos casamos. Después de haber aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Nos bautizamos y nos casamos. Y nuestra relación cambió mucho, mucho, mucho. Orábamos, leíamos la Biblia, íbamos a la iglesia juntos. Y eso a mí me gustaba mucho. Siempre me gustaba que mis hijos servían en la iglesia, servicios de niños, ellos estaban ahí. Y hablaban cosas bonitas de ellos, me decían, no, pues se sabe muchos versículos. Y me gustaba a mí eso que me dijeran de mis hijos, ¿verdad? Porque nosotros siempre orábamos con ellos, y más mi esposa. Antes de acostarse siempre iba a la cama y oraba por ellos. Y les decía buenas noches. Entonces yo quiero, ¿verdad? En eso, por eso quiero también, ¿verdad? Pues decirles, ¿verdad? Que debemos seguir orando por nuestros hijos, por nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, quien sea que sea. Para Dios no es imposible, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y nosotros debemos orar por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos, nuestras familias, nuestros padres, no importando dónde estén. Aún ellos, si conocieron a Dios y se han alejado, nosotros debemos seguir orando, ¿verdad? Seguir orando por ellos, para que Dios los haga volver, ¿verdad? A sus caminos. Y les quite, ¿verdad? Como dice su palabra, el corazón de piedra y pongan corazón de carne, ¿verdad? Que sientan ellos. Así como nosotros sentimos tristeza que ellos se alejen de Dios o que no les sirvan a Dios, así Dios también quiere, ¿verdad?, cambiar ese corazón de ellos para que se acerquen a Él, ¿verdad? Porque uno de padre pues le da tristeza ver a sus hijos que no les sirven, que no quieren nada con Él, ¿verdad? Él no quiere que perdamos esa fe, que sigamos orando, que aunque veamos que no pasa nada, Él sabrá, ¿verdad? Él sabe todo lo que hace y pues algún día los va a acercar a Él, ¿verdad? Y quiero que leamos, ¿verdad? Santiago 5, 15 y 16, ¿verdad? Ya para ir terminando, quiero que leamos Santiago 5, 15 y 16. Vamos a leer Santiago 5, 15 y 16. La palabra de Dios dice en Santiago 5, 15 y 16, dice, y la oración de fe salvará. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y así como Dios habló a mi vida, ¿verdad?
Yo puedo también hablarle a otra persona de lo que Dios ha hecho en mi vida y testificarle de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida para que se acerquen a Él, ¿verdad? Porque a veces no nos atrevemos a hablarles la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hablarles la palabra a todo aquel que no conoce, que se acerque a Él, que estos momentos difíciles Dios puede ayudarnos en todas nuestras necesidades, porque siempre nosotros queremos a veces justificarnos por alguna razón de cosas que ocurren, diciendo, no, pues es por esto, es por aquello, pero Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando, ¿verdad? Y a veces la gente no lo entiende. Y nosotros, pues como cristianos, debemos pues hablar la palabra y a decirles que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que esto no es nada que a Dios le haya tomado de sorpresa, es un plan que Él tiene. Y nosotros como cristianos sabemos que vienen tiempos más difíciles. Y ya para terminar, quiero leer Ezequiel 11, 19 y 20. Ya para terminar. Ezequiel 11, 19 y 20. La palabra de Dios dice en Ezequiel 11, 19 y 20, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así es de que, hermanos, la palabra de Dios se cumple y siempre que nosotros nos dispongamos de todo corazón, Él nos va a ayudar, Él nos va a romper esas cadenas que tenemos arrastrando por mucho tiempo. Así como rompió las mías, puede romper cualquier cadena que esté arrastrando, sin importar cuál sea el vicio. Él está dispuesto a cambiarlo. Así es de que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén.